Bienvenido a una nueva clase de metodología de la investigación. Soy el profesor Javier Villar, docente de metodología, y vamos a estar tratando en esta oportunidad cómo crear objetivos de investigación que vamos a hacerlo en forma quali primero, quali, y después quanti. Entonces, ¿qué son los objetivos de investigación? Son acciones que uno se compromete para llevar a cabo en un proyecto de investigación. Pero esas acciones son compromisos, son en realidad verbos que están redactados en infinitivo que nos están determinando ciertas acciones. Yo les recomiendo que no se comprometan a redactar objetivos de investigación en su proyecto de tesis que son inabordables. Si a ustedes les interesa la educación emocional, pensemos, y no van a diseñar un proyecto de investigación, sino van a ver, digamos, las opiniones, las percepciones sociales en torno a la inteligencia emocional, pensemos, no van a diseñar un proyecto. Y si lo van a diseñar, su objetivo de investigación va a ser diseñar un proyecto. Ahora, incluso más complejo. Si ustedes quieren, se proponen aplicar un programa para fomentar la inteligencia emocional de mis estudiantes de quinto grado, etc. Difícilmente eso se va a aplicar. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de contingencia primero, confinamiento y lo que sea, ¿no? Pero también es porque aplicar, primero tienen que diseñar, y antes de eso tienen que describir o comprender, diagnosticar una serie de verbos. Pero me ha pasado con varios estudiantes. Yo estoy a cargo de un taller de metodología de la investigación en una universidad chilena, que se ponen como objetivo aplicar, o no sé, o crear una web. Bueno, pero si el tipo estudia ingeniería y va a hacer una medición de costo, no va a aplicar una web. El paso anterior es diseñar un proyecto, un programa. Entonces, partamos con los verbos. Hagamos, primero que nada, voy a borrar todo esto. Hay gente que dice, lo primero el título, no, primero el objetivo general. Y antes de eso, es un tema de investigación. Ya tengo un video de cómo hacer el planteamiento, el problema de investigación, se lo voy a dejar ahí en la tarjeta. Pero, primero que nada, determinar el tema. ¿Qué cosa vamos a ver? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Voy a plantear el problema de la satisfacción de estudiantes universitarios sobre la biblioteca, ¿no? La biblioteca universitaria, ¿se entiende? Entonces, este es el tema. Hay ciertos autores en bibliotecología que han tratado de que la satisfacción que tiene el estudiante sobre el servicio de biblioteca ayuda o aporta a tener una mejor gestión del servicio de la biblioteca. Entonces, un tema que puede ser quali o quanti va a ser la satisfacción del estudiante sobre la biblioteca. Y hagamos un objetivo general.
acá no hay que apurarse. Un consejo. Ustedes que tienen una idea en la mente, un objetivo general, lo que tienen que hacer es escribirlo, redactarlo. Lluvia idea, le dicen la gente. Lluvia idea, como que la weá aquí llueve ni idea. Llueve ni idea, ¿no? Es que esos términos que la gente le pone. La espina la espina de pescado, qué sé yo. La idea que ustedes tienen que escribirla y el profesor o su tutor tiene que, este objetivo general y lo específico, el profesor tiene que darle la opinión. Ustedes escriben y el tutor opina. Y de hecho, ustedes deberían exigirle a su tutor de tesis que se conecte, digamos, una hora con ustedes y planteen los objetivos, porque es el profesor de tesis el que en última instancia va a decir si esto está bueno o está malo, y el comité de tesis, ¿no? Cuando la tengan que defender, va a ver la coherencia. Entonces no se pueden saltar estar con su tutor. Planteamos el objetivo general, entonces. Hay autores, como nuestro amigo Sampier y César Bernal, que ponen arriba lo más complejo que se puede hacer. En mi opinión, comprender. Hay algo que se llama la taxonomía de Bloom, que va desde las acciones cognitivas más básicas, como, no sé, mirar, qué sé yo, observar, determinar, hasta cosas más elevadas, ¿no? En la escala de complejidad cognitiva, taxonomía de Bloom. Échenle una leidita ahí, Bloom. No me compete en esta ocasión meterme en la taxonomía mía de Bloom, pero comprender. Hay gente que dice que comprender es muy amplio, que en realidad deben analizar. Analizar qué, el tema, ¿no? ¿Qué hacer analizar aquí? La satisfacción del estudiante sobre el servicio de la biblioteca. Yo les recomiendo, pongan comprender. Siempre vienen aquí los grandes expertos, los legalistas, que vienen a decir, no, es que comprender, el ser humano no comprende, patraña. Uno puede comprender algo. Si se los ponen como malo, analizar. Simple, amiguitos. Hay que remar aquí a favor de la corriente. No se enfrasquen en discusiones bizantinas sobre qué cosa es comprender o qué cosa es analizar. Dejemos en comprender entonces. Y aquí arriba vamos a poner la pregunta, ¿no? A pregunta. Que no es otra cosa que comprender, redactado en pregunta. ¿Qué magia? Esta es la magia de los objetivos. Comprender la satisfacción de estudiantes universitarios sobre el servicio de la biblioteca. Todo esto que es largo un poco, está bien, ¿no? Comprender
la satisfacción de los, aquí va un los, ¿no? De los estudiantes universitarios sobre el servicio de la biblioteca. Simple. Pregunta. La pregunta es general, redactado. En formato pregunta. Miren qué hermosura, cómo esto va fluyendo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Más que cuáles. ¿Cuál es la satisfacción del estudiante universitario sobre el servicio de biblioteca? La misma pata de la guagua para arriba. Chao, listo. Tienen su pregunta de investigación. La pregunta de investigación transformaron al comprender a cuál es la satisfacción. Listo esto. Incluso aquí ya tienen el tema. El título de la investigación, el título va a ser análisis de la satisfacción del estudiante universitario, de los estudiantes sobre el servicio de biblioteca. Vamos a poner un específico. El específico descompone el objetivo general. Es como si esto fuera como una especie de cuerpo y las partes del cuerpo humano serían el objetivo específico. Entonces, si uno fuera juntando muchas partes como piezas del cuerpo humano, llegaría a un objetivo general. Podríamos decir que el objetivo específico es una especie de suma, ¿no? O composición de algo que es más grande. ¿Qué es, ¿Cómo sería aquí un específico? Estas son ideas, son en base a lo que yo he venido estudiando y según la experiencia e investigación que tiene, que estos son los verbos que se usan en metodología quali y quanti. Pensemos en un objetivo específico, describir, quali, describir el concepto de satisfacción universitaria. Miren, ¿qué pasa acá? Hay que ir de lo general a lo particular, ¿no? O de lo general a lo específico. El antropólogo norteamericano Clifford Geertz dice que los estudios cualitativos son descripción densa. Densa. Lo que es describir, oiga, yo tengo pésima letra, discúlpenme. Describir en estudio cualitativo es un proceso interpretativo profundo en que hay pocos casos, pero se entrevista o se observa, digamos, se comparte con nuestro objeto de estudio en forma intensiva, profunda. Son pocos casos, pero tratando de comprender a cabalidad lo que nos está diciendo estas personas desde el lenguaje, en este caso desde la satisfacción. ¿Y qué pasa acá? Describir
describir, van a describir un concepto de la satisfacción universitaria. Primero, la satisfacción universitaria, digamos, es el paraguas. Qué estupidez. La satisfacción es el paraguas donde está la satisfacción de la biblioteca, pero primero, algo más arriba, es el concepto de satisfacción universitaria. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante en términos de satisfacción para los estudiantes? Es importante la calidad académica, es importante, digamos, la gestión, es importante la infraestructura. Estos son, digamos, códigos que van a emerger. Aquí el sistema de codificación en estudios cualitativos, se lo explico otro día. Entonces, resumiendo, tenemos un general, comprender la satisfacción de los estudiantes sobre el servicio universitario de la biblioteca, y tenemos otro que es describir. Y pensemos que la literatura dice que la satisfacción del estudiante de biblioteca tiene que ver con tres áreas. Tres áreas. Hoy estoy escribiendo cada vez mejor, peor. Cobertura, cobertura bibliográfica, servicio administrativo, infraestructura. Yo estuve a cargo del análisis de una encuesta de satisfacción del servicio de biblioteca universitaria en una universidad chilena. Y la bibliografía dice que lo que es importante para conocer en una biblioteca es el concepto cobertura bibliográfica, el servicio administrativo. ¿Y a qué me refiero con cobertura bibliográfica? Y aquí estamos tratando de vincular los objetivos de investigación que vamos a ir creando con la revisión bibliográfica y el marco teórico. ¿Sí? Una vez que uno fija objetivos, va a tener que cubrir estos compromisos que uno está adquiriendo con lecturas, con revisión bibliográfica. Tengo un video ahí de cómo hacer el marco teórico, no me voy a enrollar con eso ahora. Cobertura bibliográfica es el número y la calidad de libros que hay en una biblioteca universitaria. El servicio administrativo, digamos, es como la calidad de la atención que te da a los profesionales y los técnicos que hay detrás de la atención de una biblioteca. El bibliotecólogo, el técnico que te atiende en el mesón, alguien que te puede ser un auxiliar de biblioteca, etc. El servicio administrativo es el grado de conformidad que uno tiene en algo bien simple cuando uno va a pedir un libro en una biblioteca. Otro aspecto importante es la infraestructura. Tiene que ver, digamos, con la estructura física y virtual que puede tener una biblioteca para prestar ese servicio. Metamos esos conceptos a lo específico, en forma quali. Interpretar. Oye, a la gente quali le encanta este verbo interpretar. Como si en lo cuantitativo no se hicieran interpretaciones gráficas. Ya, pero no nos pongamos pesados, ¿no? La cosa es sacar estos conceptos y usarlos a nuestro favor, no ponerse a discutir con los autores. Interpretar, sí, ¿por qué? Porque los estudios cualitativos
son interpretativos, ¿ah? Interpretan las percepciones sociales. Dice su madre. Entonces, interpretar la satisfacción. Nuevamente, esto es como Harry Potter, con todo se va repitiendo. La satisfacción del estudiante universitario, el estudiante universitario es sobre la biblioteca, pero en su aspecto o en lo concerniente, ¿no? Ya busquen ahí su redactor, su verbo de reacción, ¿no? Con respecto, ya, bacán, con respecto a la cobertura. Listo. Le pegaron el palo al gato. ¿Sí? El gato ya está herido de muerte. Es una metáfora, ¿no? No piensa que vamos a fomentar el maltrato. Ya. Dándole el palo al gato, estamos interpretando la satisfacción de los estudiantes universitarios de la biblioteca con respecto a la cobertura. Para que no andemos repitiendo los verbos a interpretar, analizar, comprender y la pata de la guagua, es básicamente, operativamente, a la hora de analizar una entrevista, es la misma cosa. Van a venir mi colega Squally a decir, no, es que no es lo mismo interpretar que analizar, que comprender, porque el proceso interpretativo constante, según la teoría fundamentada, bueno, y no sé qué cosa, la teoría fundamentada, van a estar diciendo que es distinto. Pero como esto es un taller de metodología fácil y rápido, curso de tesis. Curso de tesis de éxito. Este es el curso de tesis. Yo les doy aquí les doy aquí la papilla masticada, ¿no? O sea, seamos tácticos, ¿sí? Hay que titularse, hay que sacar la tesis y no hay que ponerse legalista a ver si hoy si es interpretativo, analizar o qué sé yo. Listo. Cambiemos a analizar. La misma pata de la guagua. La pata de la guagua y la pata de la guagua es esto. Esta es la pata de la guagua. Y esto se va a ir descomponiendo en cositas chiquititas, ¿sí? Que son las tres cosas. Cobertura, atención del cliente, por decirlo así, y infraestructura. Entonces, analizar la satisfacción de la biblioteca con respecto al servicio administrativo. Vamos con otra cosa. Dejemos de analizar nuevamente. Analizar esto es largo, ¿no? No es que uno se sienta, se pone a filosofar y salen los objetivos de investigación. Es un concepto largo. Qué fea la letra que tengo. Cada vez más feo escribo. Y desde de la cámara se ve como el forro, decimos aquí en Chile, ¿no? Voy a andarme. Qué estupidez. Vamos. Nos falta el tercer específico. Entonces pusimos a satisfacción, comprender o
que era interpretar. Esto es lo interpretativista, bueno, qué filósofo. Interpretar la cobertura. Vamos a subir un poquito la cámara, estimados. Aguanten ahí. Transmitiendo en vivo. Interpretar la cobertura. Analizar el servicio. Esto es satisfacción. Todo va a ser satisfacción del estudiante universitario sobre la biblioteca. Nosotros va a ser analizar la satisfacción del estudiante universitario sobre el servicio en la biblioteca con relación, vayan ahí buscando sus reactores en relación, vamos, hagamos esto más corto, en relación a la infraestructura. Listo. Teniendo los objetivos, vamos a hacer una revisión bibliográfica. Si se fijan, pasé de un general que era la satisfacción, comprender la satisfacción, puse un específico que era describir conceptos. El concepto de satisfacción de universitario sobre la biblioteca. No, me equivoqué. En la satisfacción de los estudiantes en torno a la educación o satisfacción educativa. Eso es lo que yo quería ir aquí, a la satisfacción educativa, educacional. Más arriba, o sea, más general, es describir un concepto. La satisfacción de la biblioteca, biblio, está dentro de algo general que es la satisfacción del estudiante. Ay, qué feo mi letra, bueno, disculpen. La satisfacción del estudiante sobre la educación. Y eso es importante, porque antes de ponerse a hablar sobre la satisfacción del estudiante, tenemos que vernos sobre algo general, ¿no? General de lo general, que es la satisfacción del estudiante sobre la educación. Y de ahí descomponemos en estas tres partes que dice la bibliografía sobre qué cosa es importante la satisfacción de la biblioteca, amiguitos. Metodología. Método. Me voy a saltar lo que es el marco teórico, ¿no? Que estaría aquí 2 horas hablando y el tiempo es oro en la televisión. Entonces, metodología quali. Olvídense de los métodos mixtos. Para hacer una metodología mixta tienen que saber metodología cualitativa y cuantitativa. Si no saben analizar encuestas, les recomiendo encarecidamente que no hagan un estudio mixto. Es mucho más trabajo y hay que tener herramientas metodológicas fuertes. Se pusieron de moda con Sampieri
Y el otro gringo de que ahora la metodología mixta era muy elegante, que era como en realidad una revolución epistemológica. Patraña, todavía no se puede ver cuál es la relación entre la interpretación de una persona sobre la satisfacción y los promedios que tienen en una encuesta. Ahora, si su profesor le dice que hagan metodología quanti, háganla. Si no, no la hagan. Aquí en la tesis hay que simplificarse la vida, hacer algo que se pueda hacer y listo. No se van a ganar el Nobel con una tesis. Enfoque. Fenomenológico, hermenéutico. ¿Qué hace la hermenéutica? Hermenéutico. Interpreta percepciones sociales y además la hermenéutica tiene un componente crítico. Pretende en este caso ser un insumo. El objetivo pretende ser un insumo para impactar en la satisfacción más. ¿Qué es lo que pasa? Que en la hermenéutica el investigador, ay, aquí me voy a poner más teórico, ¿no? Filosófico. En la hermenéutica está nuestro objeto de estudio y el investigador está dentro del objeto de estudio. No hay una separación, digamos, ontológica, ¿no? Pensando en lo que es la realidad social, en que el investigador no está afuera. Ya al momento de hacer focus, al hacer focus group, grupos, se interviene. Se interviene el concepto, se interviene la satisfacción en teoría. Eso es lo que dicen los hermenéuticos. No creo yo que al hacer un focus group se va a intervenir las percepciones. Se interviene. Se modifican. ¿Para qué estoy hablando de esto? Porque les van a pedir un enfoque hermenéutico. Por medio del diálogo. Y lo que pasa aquí, la hermenéutica tiene un enfoque crítico, post-marxista. ¿Y qué es lo que pasa? Y principalmente la escuela de Frankfurt, con Jürgen Habermas. Este es Jürgen Habermas. Teoría de la acción crítica. Se está puso entretenido esto. Vamos ahí a
a estar ahí mucho rato transmitiendo en vivo porque me emocionó. Teoría de la acción comunicativa como descomponente de la hermenéutica. Tenemos hermenéutica, Jürgen Habermas, teoría de la acción por si no saben, yo soy sociólogo y siempre hablo en marco teórico desde la sociología. Me voy a jubilar y voy a seguir hablando de teoría social. Ya, ¿qué es lo que pasa de la teoría de la acción comunicativa? Es hermenéutica. Y si alguien le dice que la hermenéutica no tiene que ver con la teoría de la acción comunicativa, los mandan a leer teoría sociológica. Hay un hablante. Vamos a poner ahí. Ah, el profesor Javier ahí. Habla. Habla. Como dicen los peruanos, habla. Y hay otra persona que lo escucha. ¿Y dónde viene el círculo hermenéutico? Círculo hermenéutico. Esa escucha genera un efecto en la conversación. Entonces, vamos a borrar estos monitos, los monitos hermenéuticos, amiguito, ¿va? Voy a graduar de dibujante. Disenso y consenso. ¿Qué es lo que pasó aquí? Este le dice algo, este responde y se genera un consenso, acuerdos, desacuerdos. Bueno, y lo que hace el investigador es analizar ese consenso y ese disenso. Léanse un par de capítulos de teoría de la acción comunicativa. Ya, quedamos claros que esta cosita es hermenéutico. Metodología, grupo focal. Hay una diferencia entre grupo de discusión. Ya, aquí uno dice que en el grupo focal hay un moderador. Fuerte, dirige. En el grupo de discusión no se modera. ¿Quién es este payasote que dice? Es Jesús Ibáñez. Sociólogo de la Escuela de Madrid. Él decía que en los grupos de discusión hay que tirar una pregunta y que los amiguitos hablen hasta que se aburran. Entonces eso genera una maraña, ¿no? Algo que ahí que se dispara para cualquier parte. Usted no lo haga.
¿Y por qué no lo hagan? Porque es más complejo de analizar. Hagan grupo focal. Entonces, ¿qué van a venir aquí? Ustedes van a venir con una guía, un guión. ¿Qué van a hacer aquí en el grupo focal? Preguntas. Y ustedes preguntarán, ¿qué es un grupo focal? Poner asterisco. Es una entrevista grupal. Ah, y con el guión de entrevista van a estar preguntando ¿qué opina usted sobre la satisfacción? ¿Opina satisfacción educativa? Uno, dos. ¿Qué opina usted sobre el servicio de la biblioteca en el área biblioteca en cobertura? Listo. Aquí van a estar hablando qué opina usted del servicio de biblioteca según... ¿Qué opina usted? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? Yo opino porque es importante opinar. Sobre el servicio. O, para no repetir el servicio, ¿qué opina usted sobre la cobertura de la biblioteca, la cobertura bibliográfica? ¿Eh? Qué elegante. Y ahí están dando respuesta a un objetivo específico. Analizar. Cobertura. Esta pregunta da respuesta. O sea, la respuesta de las preguntas apuntan a responder el análisis de cobertura. Y ahora sí me pongo más serio. ¿Cómo la ven? ¿La están pasando bien? Tercera pregunta. Adivinen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan sobre el servicio administrativo? Y se le dicen, oiga, ¿qué es el servicio administrativo? El bibliotecólogo. Y en los técnicos del mesón. Al final no es otra cosa que preguntarle qué opina usted, cómo lo atiende a la gente, cómo lo atiende los profesionales que trabajan. Y eso está dando respuesta a analizar el servicio a la administración. Y ya verán,
Cuarta pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina sobre ustedes hacen de moderador? ¿Qué opinan ustedes sobre la infraestructura? Y aquí tienen a los amiguitos hablando 1 hora. Quinto, pregunta anclaje. ¿Me pueden explicar a qué se refieren con buena o mala calidad? ¿Qué son las preguntas ancla, estimados? Son cosas que para uno pregunta para profundizar en el diálogo. Ya. Dicho eso, hacen una séptima. 6 para finalizar. Ya. ¿Y cómo se interpretan los focus group? No sé. No me quedé dormido en esa clase en la universidad. En realidad sí sé, pero no me pagan por analizar focus group. Vamos por el Quanti. General, comprender. La satisfacción de los estudiantes. Sobre el servicio de la biblioteca. Miren, lo mismo, igual, calcado. Si estuvieron en la media hora anterior, van a ver que lo planteé quali, yo no lo planteo quanti. Comprender. Pero, ¿cómo vamos a comprender aquí con una encuesta? Encuesta. De satisfacción. Y los objetivos específicos en metodología quanti se descomponen. Esto es una técnica, no significa que esto vaya a ser así, ni que sea la única forma.
sino que se descomponen por las variables de segmentación. O sociodemográfica. ¿La están pasando bien? Permítame aquí ir ajustando la cámara. Género. Edad. Facultad. Y aquí viene la magia. Analizar. ¿Qué cosa? Satisfacción, estudiante, servicio, biblioteca. Ay, qué repetido, este profesor está hablando lo mismo. No. Según. Género. Género. Analicen la encuesta comparativamente según género. Al hacer el proceso de comparar los puntajes según hombre o mujer, van a dar respuesta, analizar la satisfacción según género. Esto es un procedimiento estadístico. ¿Cómo van a hacer esto? Creando índices, escala de Likert, tabla cruzada, etcétera. Prueba de hipótesis. Ahora vamos a dejar un poquitito para prueba de hipótesis. Y miren, analizar la satisfacción de biblioteca, ahí viene lo que viene, según edad. Nuevamente, la misma esto según edad. Pueden hacer grupos de 18 a 21 años, de 21.1 a 24 y más de 25. Si ustedes comparan por procedimiento estadístico las puntuaciones que van a tener en esta escala de Likert, estos tres grupos de edad van a dar respuesta a comparar o analizar puntuaciones de la satisfacción según edad. Al crear estos tres grupos de edades y ver las diferencias que tienen con según estos grupos de edad, la diferencia que tienen sobre las puntuaciones de la satisfacción escolar con una encuesta de satisfacción.
damos respuesta a ese específico. ¿Sí? ¿La están pasando bien? Y aquí vamos a proponerlo un objetivo comparativo. Comparar. ¿Qué cosa? Nuevamente, la satisfacción del estudiante sobre el servicio universitario. Oiga, que a los profesores universitarios les encanta que uno repita las cosas hasta el cansancio. ¿Qué vamos a hacer? Comparar lo que ya dije según facultad. Miren qué elegante comparar según facultad. Salud, educación, ingeniería. Vamos a comparar puntuaciones. Valoración. Positiva o negativa según salud, en diferencia en educación y diferencia en ingeniería. Al hacer esto estoy dando respuesta a comparar. Y listo. Tuvimos listo a estos objetivos de investigación cuanti. Y para resumir, uno, se respaldan con el marco teórico. Y esto es importante. Por ejemplo, la satisfacción con cobertura, administración, infraestructura, tiene que estar contenida en el marco teórico, porque el análisis de los resultados se va a hacer frente a lo que yo tengo, resultados, se discuten con la revisión bibliográfica. ¿Qué es la revisión bibliográfica? Tengo un video de revisión bibliográfica, no me voy a enrollar con eso. ¿Qué más? Se dan respuestas. Si describen, describen. Si analizan, analizan. Y aquí viene lo que no es tan obvio, ¿no? Si diseñan. Me pregunto, ¿van a diseñar algo ustedes? ¿Tienen las herramientas para hacer un diseño educativo, un diseño ingenieril, un diseño de un programa de prevención de la diabetes? ¿Van a aplicar? Complejo.
tienen la capacidad de diseñar, van a aplicar, porque antes de diseñar tienen que describir, tienen que analizar, tienen que diagnosticar. Miren, antes de diseñar, describir, analizar, diagnosticar para llegar a un diseño, describir, analizar, diagnosticar, aplicar, ¿qué cosa? Un diseño. Y bueno, estuvo entretenida la clase de hoy. Será hasta la próxima. Si gusta, se suscriben y buenas noches.